Buenos días, niños y niñas. Yo soy Mabel Mora, habíamos tenido ya una clase, ahora vamos con la segunda clase. Nuestro objetivo de hoy es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. ¿Qué vamos a hacer para obtener este objetivo? Vamos a leer un cuento, vamos a expresar opiniones acerca de acciones y sus consecuencias, las características físicas y psicológicas de los personajes, la descripción del ambiente y comprender el sentido figurado. La clase anterior nosotros estuvimos viendo un texto, ¿cierto?, en donde teníamos que organizar la información. Para eso, ¿cierto?, hacíamos distintas preguntas, como por ejemplo, ¿de qué se trata el texto? ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál era el problema? ¿Y cómo se solucionaba este problema? ¿Ya? A grandes rasgos, ¿cierto?, estuvimos viendo un texto. Hoy en día vamos a profundizar más este texto, ¿ya?, desarrollando estas actividades. Bien, para empezar vamos a leer un texto, un cuento, que se llama Por una docena de huevos duros. Vamos a empezar. Había un hombre llamado Manuel, alto y delgado, que estaba pasando un mal momento económico. Decide probar suerte como minero y se va a las minas del norte a trabajar. Deja el poco dinero que le quedaba a su hermana, la que queda a cargo de sus hijos. Después de mucho andar, pasar barrancos y valles, decide parar en una casita que había a la orilla del camino para pedir algo y calmar el hambre y la sed que lo estaban matando. La puerta estaba abierta y había una anciana con cabello largo y blanco, sentada junto al brasero tomando mate. Le dice si puede darle unos huevos duros para pasar el hambre y la fatiga, que cuando regrese de las minas se los pagará. La anciana sacó unos cuantos y se los puso a cocer al fuego. Cuando ya estuvieron listos, le pasó una docena. El hombre se fue muy contento, ya que recuperó fuerzas y pudo llegar a las minas de plata. Cuando ya había trabajado unos 10 años, vio que tenía suficiente dinero para llevar a su necesitada familia y decidió volver a su tierra. Pero Manuel no olvidó la promesa que le hizo a la anciana y llegando a la casa de esta, detuvo su tropilla de burros cargados de sacos de plata. Golpeó la puerta y le dijo a la anciana que venía a pagarle los huevos duros que ella le había dado hace 10 años atrás. El hombre le dijo que eligiera una de las bolsas que traía llena de plata. La anciana empezó a sentir avaricia y le dijo si era toda esa plata la que logró ganar por los huevos que le había fiado. La anciana no se conformó con una bolsa, ya que pensaba que si no le hubiera dado los huevos, él se hubiera muerto y no hubiera conseguido ganar tanta plata. Manuel decidió castigar la avaricia de la anciana y solamente le dio 1,5 reales y la anciana perdió toda una bolsa de plata. Moraleja, ¿cierto?, que la avaricia rompe el saco. ¿Qué significa eso? Sentido figurado, que si nosotros somos muy avaros, ¿cierto?, queremos muchas cosas, de repente no lo podemos lograr y solamente tenemos 1/4 parte de ello, ¿ya? Vamos a ver, entonces, para lograr nuestro objetivo, vamos a
expresar opiniones acerca de acciones y sus consecuencias. ¿Ya? Vamos a ver que toda acción tiene una consecuencia. Me ayuda a memoria. Vamos a ver, las acciones, ¿cierto? Y las consecuencias. Vamos a ver una acción que aparece, ¿cierto?, en esta lectura, la de Manuel. Vamos a ver primero a Manuel. Este personaje, ¿cierto?, que se moría de hambre y tuvo que pedir ayuda. Vamos a ver su primera acción. ¿Qué pasa cuando no ve dinero en la casa? Decide, ¿cierto?, ir a trabajar a las minas. Toda acción tiene una consecuencia. Si yo hago algo, eso va a tener un resultado. Por ejemplo, si yo estudio para una prueba, es lógico que me va a ir bien, ¿cierto? Es lógico, ¿ya? O si yo actúo bien, ¿qué recompensa voy a tener? Una recompensa psicológica, que voy a quedar consigo mismo bien, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una acción. Él decide ir a trabajar a las minas. ¿Cuál fue su consecuencia? La recompensa, ¿cierto?, de obtener el sustento para sus hijos. Él nunca los abandonó, siempre estuvo pendiente, le mandaba dinero, pero ya una vez que él también ahorró, ¿cierto?, se volvió a casa, ¿ya? Entonces, decide trabajar a las minas. ¿Cuál es su recompensa? Que obtiene el dinero, ¿cierto?, suficiente para mantener a sus hijos. Ahora, él, cuando está en el desierto, llamémoslo así, en una zona árida, va, ¿cierto?, encuentra la casita y está muerto de hambre. Entonces, ¿qué hace? Pedir unos huevos. Con mucha humildad, ¿cierto?, él pide unos huevos a la anciana. ¿Cuál sería la consecuencia? Simple. No morirse de hambre. Hay que recordar que uno siempre tiene que ser humilde y tratar de pedir las cosas por favor, y todo se dará. Y después, cuando él vuelve ya con dinero, ¿cierto?, no se olvida de su deuda. Entonces, ¿cuál es la acción? Pagar su deuda. ¿Cierto? Aquí una consecuencia psicológica, ¿cierto? Quedar, ¿cierto?, conforme consigo mismo. Él actuó bien, por tanto se queda tranquilo. Entonces, tenemos acciones y consecuencias. Todo tiene una acción y una consecuencia, ¿ya? Ahora, las acciones de la anciana. Estas eran las de Manuel, ¿cierto? Él actuó y sus consecuencias respectivas. Vamos a ver ahora las de la anciana.
dar, ¿cierto? Una docena de huevos duros. ¿Cuál sería esta consecuencia? Justamente, salvar, ¿cierto?, la vida de Manuel. Ella por su acción salvó una vida, ¿ya? La de Manuel. Pero lamentablemente, al final esta mujer que se creía generosa, ¿cierto?, lamentablemente, ¿cierto?, fue avara, ¿ya? La avaricia pudo más y no se conformó con el saco de plata, sino que quería mucho más. Entonces, la avaricia, ¿qué consecuencias tuvo? Obtener lo mínimo. ¿Qué fue? ¿Cierto? Un real y medio. ¿Ya? Entonces tenemos tanto las acciones de Manuel como las acciones de la anciana y sus consecuencias. ¿Ya? Ahí tenemos acciones y consecuencias. Toda acción conlleva a una consecuencia. ¿Ya? Todo lo que nosotros realicemos va a tener una consecuencia. ¿Ya? Ahora, como segundo punto, porque estamos profundizando, dice, en las narraciones leídas para comprender mejor. Tenemos características de los personajes. Aquí hay dos puntos. Una es físico, ¿cierto? Características físicas, y la otra son características psicológicas. Físico es todo lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo un delantal verde, tengo lentes, es lo que ustedes pueden ver, ¿cierto? Si su mamá es rubia, morena, es lo que mis ojos ven. Eso es lo físico. Lo psicológico depende de las acciones que cada personaje desarrolle, ¿cierto?, tenga. Uno va a juzgar si es bueno, si es malo, si es amoroso, si es una persona muy huraña, ¿ya? Entonces, a partir de las acciones, nosotros tenemos las características psicológicas. Entonces, vamos con físicas y psicológicas. Características físicas. Manuel, ¿cómo era? ¿Cómo era? Alto y delgado, ¿cierto? Alto, delgado. Es lo que dice ahí el cuento, ¿cierto? Aquí, a ver. Alto y delgado, ¿ya? Esa es una característica física, lo que nosotros vemos, lo que está describiendo. Y por las acciones que él desarrolló, ¿cierto? Por las acciones que él tuvo, ¿cómo se nota? Al querer trabajar para llevar el sustento a sus hijos, una persona responsable. Humilde, porque él no llegó aquí, te las traigo yo. No, él llegó donde la señora, ¿cierto? Muy humilde, pidiendo por favor que le dieran de comer. Humilde. Es lo que se puede rescatar. Hay muchas más,
por las acciones que éste desarrolló, pero vamos a tratar solamente dos. Ya. Vamos a ver las características ahora de la anciana. Anciana. ¿Cómo era la anciana? Dice que era una anciana, la palabra lo dice, o sea, una persona de la tercera edad, ¿cierto? Y a la vez tenía el cabello largo y blanco, ¿ya? Largo y blanco. Cabello largo y blanco. ¿Ya? Ahora, ella era una mujer tranquila, pero a la vez era una mujer por la última acción, ¿cierto? Avara. Ahí tenemos las características físicas de los personajes y psicológicas, ¿ya? Hay que diferenciar. Física es lo que veo, psicológica es, depende de las acciones. Muy bien, vamos. Tenemos también ambiente. En toda narración hay un ambiente físico y un ambiente psicológico. Físico y psicológico, ¿ya? ¿Cómo era la casa? La casa era pobre, llamémoslo así, pero le vamos a poner la palabra humilde, ¿ya? Para no decir pobre, vamos a poner humilde. Se notaba una casita de campo, ¿cierto? Que estaba a la orilla del camino, ¿ya? Estaba en un medio árido, hacía calor, ¿ya? Todo eso es el ambiente físico. Inclusive ustedes lo pueden dibujar, porque cuando uno lee un texto, se imagina el ambiente, se imagina lo que están describiendo. Entonces uno puede perfectamente dibujarlo. Y en el dibujar tú vas a expresar el ambiente físico. Ahora, psicológico. ¿Cómo era un ambiente? ¿Bullicioso? No, era de calma, ¿cierto? Por parte del hombre, de desesperación. Y agradecimiento. ¿Ya? Había ahí, ¿cierto? Y por supuesto avaricia, también tenemos que decirlo, ¿ya? Un ambiente más o menos, al final, decepcionante. Pero tenemos el ambiente físico y psicológico. Entonces, hay dos características ahí. Entonces, los aspectos relevantes de narraciones leídas, ¿cierto? Para profundizar su comprensión, lo traducimos en acciones y consecuencias de los personajes, parte física y psicológica de cada personaje y del ambiente. Esto entre otras cosas, porque de a poco hay que ir analizando el texto, ¿ya? Esto es solamente una pincelada. Bien. Dijimos también ahí en las actividades, ¿cierto?, que estuvimos viendo, que íbamos a comprender el sentido
El sentido figurado. Vamos a comprender el sentido figurado. ¿Qué es el sentido figurado? Vamos a ver aquí. ¿Sabes qué es el lenguaje figurado? ¿Qué se le ocurre? Para eso vamos a aclarar dos conceptos. El primero es sentido literal y el segundo sentido figurado. ¿Cuál es el primero? Sentido literal. Es la interpretación exacta de lo que las palabras significan, tal cual como aparece en el diccionario. Si yo observo, por ejemplo, un computador, ¿cierto? Es tal cual como nosotros lo vemos, un objeto, ¿cierto?, tecnológico, en la actualidad muy usado por todos, ¿ya? En cambio, el sentido figurado es un significado distinto del original que adquiere una palabra cuando se usa con fines expresivos. Cuando nosotros nos queremos expresar, ¿en qué? En los poemas, en las canciones. Nosotros utilizamos el sentido figurado, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el sentido figurado? Es una exageración, ¿ya?, para dar más énfasis a lo que nosotros queremos, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos libros. Nosotros vemos aquí que hay muchos libros, ¿cierto? Pero nosotros vamos a exagerar. Hay una montaña de libros. ¿Qué es lo que queremos decir? Que hay muchos, muchos, muchos libros, como por ejemplo lo que encontramos en las bibliotecas, ¿ya? Entonces, al exagerar, al tratar de expresar a la otra persona que habían muchos libros, decimos, hay una montaña de libros. Eso es el sentido figurado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Espero que te guste. Me costó un ojo de la cara. O sea, ¿se sacó el ojo y pagó con el ojo? No. ¿A qué se refiere, niño? Me refiero a que gasté mucho dinero. Entonces, para decir, hoy me costó un ojo de la cara, ¿cierto? Como para decir, pucha, que me costó caro. Me refiero a que gasté mucho dinero. Esto, ¿cierto?, es el lenguaje figurado. Acá, estoy atrasada, me iré volando. ¿Alguien puede volar como Superman? No, ¿cierto? Hasta el día de hoy no. Estoy atrasada, me iré volando. ¿A qué se refiere? A que se irá muy rápido, volando, ¿ya? Pero hay que exagerar la nota. Estoy muerto de sueño. ¿Alguien se puede morir de sueño? Puede que sí, puede que no. Estoy muerto de sueño. No, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Que tengo mucho, mucho, mucho sueño, pero quiero exagerar la nota, ¿ya? Vamos a ver. En los poemas, el lenguaje utilizado por el poeta permite dar mayor expresión a sus sentimientos y emociones. Nosotros, el poeta, digamos, quiere expresar si está enamorado, si está feliz o si está triste. Y para eso utiliza estas expresiones, este lenguaje figurado, ¿ya? Como el oro es su cabello, como la nieve su tez. ¿Qué significa? Como el oro, que es rubio, y su tez blanca. Pero él le da un tono más agradable, ¿cierto? Un sentido figurado a lo que él está viendo. Vamos a ver a través de Cabello de Ángel, que es un pequeño poema, algunas expresiones del sentido figurado. Gemía el niño de madrugada,
los ojos dulces, la boca amarga, vacío el vientre, repleta el alma. Y vio que el ángel, de piel de nata, con voz de brisa, le preguntaba: ¿quieres probar, niño, mi blanca melena, suave y entrelazada, hecha de azúcar y calabaza? Nosotros podemos ver que acá tenemos que el autor también utiliza, ¿cierto?, sentido figurado, como por ejemplo, piel de nata. ¿Han visto una piel de nata? No. La piel de nata, la nata es algo blanco, algo que nosotros vemos encimita de la leche, ¿ya? Blanco. Entonces quiere decir que su piel es blanquita, con voz de brisa. ¿Cómo es la brisa? Suave. Su voz es suave, ¿cierto? Entonces tenemos piel de nata, voz de brisa. Ojos dulces. ¿Cómo? ¿Para chupar el dulce? No, pues no, para chupar el dulce no. Es porque es agradable sus ojitos, ¿ya? Entonces él hace ese sentido figurado, ¿ya? Ahí tenemos que el sentido figurado nos sirve para, ¿cierto?, embellecer los textos, ya sea poemas, ya sea canciones, ¿ya? Lo utilizamos en ese aspecto. Bien, tenemos entonces que para analizar los aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, que es nuestro objetivo, en primer lugar, vemos, ¿qué vimos en primer lugar? ¿Se acuerdan? ¿No? Les voy a recordar. En primer lugar vimos las acciones, que toda acción tiene un desenlace, ¿cierto? Tiene una consecuencia. Eso es lo primero que vimos. Acción, consecuencia. Después los personajes. Los personajes se describen físicamente y psicológicamente, ¿ya? También se describe el medio, ¿cierto?, donde se desarrolla la acción, tanto física como psicológicamente, ¿ya? Y tenemos que el sentido figurado nos sirve para embellecer lo que nosotros estamos creando, ¿ya? Los invito a crear, los invito a leer. Lean textos. Tanto en el libro de quinto, de sexto, hay muchos textos, leyendas, cuentos, que son pero súper entretenidos. Los invito a leer y a utilizar, ¿cierto?, todo esto que vamos aprendiendo para que ustedes vayan también entendiendo, comprendiendo sus textos, viendo personajes, características de los personajes, sentido figurado. Hay muchas poesías, muchos poemas, ¿ya? Así que los invito, niños, a que ustedes puedan hacer ese ejercicio en la casa. Espero que lo hayan hecho con la clase anterior, ¿cierto?, del texto, ver con las preguntas, analizar las preguntas, ¿ya? Así que vamos a empezar a leer. Mucha lectura. Ahora que tienen tiempo, lean. Es maravilloso este mundo de los libros, de los textos, de las poesías. Es maravilloso. Así que, por favor, ustedes lean. Tienen ahí en su texto de estudio una poderosa biblioteca con muchos libros, muchos poemas que para ustedes, ¿cierto?, son de su interés también, ¿ya? Así que ojalá lo puedan hacer. Cuídense mucho, lávense las manitos, no salgan a la calle y en caso de salir, acuérdense que tienen que utilizar mascarillas. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿cierto? Espero que les haya gustado y haya aprendido bastante.